Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, como siempre, damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes de este tiempo precioso de alabar al Señor. Amén. Y bueno hermanos, quería compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Jeremías. Amén. Si lo pueden buscar. Ahí esperamos un cachito hasta que ustedes lo encuentren. En Jeremías 17, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra del Señor: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Y cuya confianza es Jehová. Damos gracias al Señor porque Él es nuestra confianza. Él es el que está con nosotros en estos tiempos de sequía. Amén. Él es esa corriente de aguas vivas para cada uno de nosotros. Dice su palabra que si estamos plantados junto a la corriente de agua, ¿no?, que es Jesús, dice que aunque estemos en sequía, no dejaremos de dar frutos. Amén. Qué bueno que el Señor nos habla de esta manera, que junto a Él no dejaremos de dar frutos. Amén. Gracias al Señor porque confiamos en Él. Como siempre decimos, pese a la circunstancia que pasamos, confiamos en Él. Amén. Y quería compartir también una palabra que se encuentra en el Salmo 16, que también tiene que ver con esto, ¿no? En poner a Dios, en poner a nuestro Señor en primer lugar. Amén. Dice así el Salmo 16, en el versículo 8 en adelante: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Te damos gracias al Señor porque dice, nosotros debemos poner al Señor en primer lugar. Amén. Y seremos como ese árbol plantado. Amén. Seremos como ese árbol plantado en las corrientes de agua. Amén. Que cuando venga la sequía, cuando venga estos momentos difíciles, no dejaremos de dar fruto. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. Y te invito, hermano, que vos que estás ahí, que te acomodes, que te prepares para adorar al Señor. Amén. Que puedas correr las sillas un poquito, que puedas correr la mesa, para empezar a adorar al Señor y cantar al Señor ahí donde estás en tu casa, no sé si en el lugar donde te encuentres, quizás en tu trabajo, en el lugar donde estés, que puedas adorar al Señor con todo tu corazón. Amén. Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor. Sí, Señor. Queremos adorarte, Señor. Eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Una cosa he pedido al Señor, dice su palabra, que habite yo en tu casa todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos a ti, Rey. Sí, Señor, tú eres nuestro gozo, nuestra alegría. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Sí, Señor, una cosa y esta buscaré. Un anhelo arde en mi ser. Es ver tu rostro y en su casa estar. Amén. Para contemplar su belleza y adorar.
hermano. Una cosa he pedido al Señor. Te amamos, Rey. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré cada día, Señor. Un anhelo arde en mi ser, es ver su rostro y en su casa estar. ¿Para qué? Para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo, paz en plenitud, delicias a tu diestra, hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra, hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. Claro que sí, Señor, en tu presencia. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Eres digno de gloria. Alábale porque Él vive. Él reina por los siglos de los siglos. Vamos, iglesia, todos juntos. Una cosa he pedido al Señor. Oh sí, Señor, una cosa, Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Te adoramos, Rey. Una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser. Sí, Señor, es ver su rostro y en su casa estar. ¿Para qué? Para contemplar su belleza y adorar su majestad. Oh, en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra, hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Señor, tu presencia no existe y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. Y en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Sí, Señor, delicias a tu diestra, hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra, hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. Oh, en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra, hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra, hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. Oh sí, Señor, te adoramos, Rey. Tú eres santo, santo,
santo, santo, digno de honra, digno de gloria y alabanza, Señor. Sí, Señor, mi gozo es estar delante de ti cada día. Oh, santo eres tu Rey. Alaba, iglesia, alaba al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Oh, santo eres tú, Señor, santo eres tú, Rey. Te adoramos, te bendecimos. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Oh, sí, Señor, te adoramos. Santo, santo. Hermanos, les invito a que podamos seguir adorando a nuestro Señor, que podamos derramar nuestro corazón delante de Él, una vez más decirle que Él es todo para cada uno de nosotros. Amén. Que le dediquemos este tiempo para poder seguir adorando a nuestro Rey, nuestro Señor. Te damos gracias, Jesús. Eres mi todo, Señor. Desde que respiro tuyo soy. Mi corazón, Señor. Mi corazón late por ti, pues me marcaste con tu amor. Tú nos marcaste, Señor, a cada uno de nosotros. Eres mi pasión, mi primer amor. En ti yo sustento, Señor. En ti yo sustento lo que soy. Hoy vengo a declarar, y hoy vengo a declarar, mi dependencia está en ti, en ti. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Sí, Señor, si vivo es por ti, Señor, cada día, Señor, por tu misericordia. Sí, Señor, te adoramos, Rey, te bendecimos. Eres mi pasión, Señor. Eres mi pasión, mi primer amor. En ti yo sustento lo que soy. En ti yo sustento lo que soy. Te adoramos, Señor. Y hoy vengo a declarar, mi dependencia está en ti, en ti. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti,
Señor. A ti te adoramos, Rey. Oh, sí, Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra y alabanza, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Recibe toda la gloria este día. Queremos adorarte con todo el corazón, con todo nuestro ser. Santo eres tú, Señor. Oh, Santo. Alaba, iglesia. Adora, adora al Rey, adora al Rey, adora al Rey. Sigue adorando, sigue adorando. Derrama tu corazón este día. Derrama tu corazón delante del Señor. Él está aquí con nosotros. Oh, Él es santo, Señor. Como tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Santo eres tú, Rey. Sí, Jesús, te adoramos. Si nací es por ti. Si nací es por ti. Si vivo es por ti. Si adoro es solo a ti. Porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Vamos, iglesia. Glorioso Señor, glorioso Señor. Lo decimos una vez más. Si nací es por ti. Si vivo es por ti. Si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Te adoramos, sí, Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti. Si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Una vez más, si así, Señor, si así es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, Señor, hemos nacido por ti, Señor. Oh, Señor amado, hemos nacido, Señor, por tu voluntad, Señor, porque tú nos conoces, Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Nacimos por ti, vivimos por ti, te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos gracias por este momento precioso. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Sí, Jesús. Seguimos adorando, mis hermanos, seguimos adorando con todo el corazón. Gracias, Señor. De mañana, Señor, nos presentaremos delante de ti. Todo el día, Padre. Gracias te damos, Señor. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Traiga mi oración, escúchame, esperaré.
santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa, me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor renovado, Señor, cada mañana para cada uno de nosotros. Sí, Señor. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Ayúdanos a esperar, Señor. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Decimos una vez más, de mañana me presentaré a ti. Esperaré. Escúchame, mi Señor, esperaré, esperaré. Tú eres santo, dice la iglesia, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Oh sí, Señor, te adoramos. Tú eres santo, Señor, pero grande en misericordia. Oh sí, Señor, eres santo. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Decimos todos juntos, vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor.
favor inmerecido de tu amor. Oh sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes, Señor, por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Te adoramos, te bendecimos. Tú eres santo, digno de gloria. Buenas tardes. En esta tarde preciosa les invito a que podamos meditar la palabra de Dios. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde es aplicando la fe, la paciencia y el amor. En mi trayectoria de ministro muchas veces me he preguntado el por qué enseñar conducta cristiana, ética y aún también a través de muchos años de enseñanza de discipulado y aconsejamiento. Y durante el lapso de tiempo y desarrollo de más de 23 años de servicio en el ministerio, he aprendido muchísimo y aún también sigo aprendiendo a través de las enseñanzas a los pies del Maestro que es por excelencia Jesucristo nuestro Salvador. Y saben, aún así, me falta mucho por recorrer. Cada día descubro en la palabra de Dios algo más y puedo decir que a pesar de todo, solo sé que no sé nada. La pregunta que quiero dar como introducción en esta tarde es, ¿está usted caminando bien en Dios? ¿Es Dios realmente quien controla su vida? Meditación y aún también reflexión para nuestra vida cristiana y para mejorar nuestros caminos en las enseñanzas que el Señor nos deja a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, yo le invito a usted en esta noche, tarde-noche, que podamos meditar juntos en las Sagradas Escrituras a través del consejo del apóstol Pablo a la epístola Santiago Apóstol en el capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Dice así la palabra del Señor que nosotros siempre vamos a hacerlo en esta lectura bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y he aquí dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído la paciencia de Job. Aún habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay diversas cuestiones que podemos nosotros deducir en este capítulo, pero el pensamiento clave parece ser la segunda venida de Cristo. Cuando los cristianos sinceramente esperan, cuando nosotros esperamos el regreso de Cristo, las evidencias de esta esperanza se muestran, por supuesto, en nuestra vida de creyente, en nuestro caminar con Cristo. Esas evidencias, al estar a la espera de su venida, nos hace caminar con una esperanza, ¿no?, diferente, porque esperamos ese momento crucial en que el Señor prometió. Y esta expectativa, por supuesto, nos hace proyectar en una dimensión diferente a la que se proyecta el mundo, las personas que siguen la corriente de este mundo. Pero saben, a veces pareciera que no sucediera así. Simplemente con mirar algunos acontecimientos y algunos hechos de cristianos que nos rodean, nos damos cuenta de que aún muchos siguen otro tipo de mensaje, ¿no? Un cristiano que espera y tiene esta expectativa y pone su esperanza en lo que está por venir, es un cristiano que realmente es paciente, aun cuando le acontecen cosas a su alrededor, ¿no? Saben, en el capítulo 5 de Santiago, del 1 al 11, nosotros leemos esta palabra que se las voy a leer, y dice así: vamos ahora, rico, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y he aquí que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, y habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Como cristianos sufrimos en los momentos que nos hacen daño. Saben, en los días del apóstol Santiago había un gran abismo entre el rico y el pobre. O sea, la clase media, como la conocemos hoy día, no era representativa en la sociedad. Pareciera como que el Evangelio apelaba simplemente a las masas pobres, mientras que los ricos rechazaban a Cristo, con algunas excepciones, ¿no?
Y de esta manera los ricos siempre oprimían a los cristianos pobres. Y de esta manera Santiago hace una lista de los pecados de los ricos, ¿no? Y muestra que solamente de esta manera, en esta opresión que ellos hacían, se estaban preparando para el juicio venidero. Uno de los cuatro pecados, perdón, que menciona Santiago hacia los ricos opresores, los vamos a ir mencionando en este orden, ¿no? Menciona como primero el pecado de la avaricia. Usted lo puede leer del versículo 1 al versículo 3 de Santiago. Dice, de esa manera, dice, proclama que los ricos, ¿no?, habían amasado su riqueza y únicamente para verlas desaparecer. Por eso dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros, ¿no? De esa manera le dice, todo lo que ustedes acumulan, el oro, la plata, las ropas, dice, están enmohecidas y las polillas van a ser quien van a devorar, se van a comer ese tesoro que ustedes han acumulado. Pero Santiago también tenía presente las enseñanzas de Jesús. Y como todos sabemos, a través de las Escrituras, Jesús enseñó acerca de lo que era el pecado de la avaricia. Mateo 6, 19 al 21, nosotros leemos de esta manera. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. La manera más corriente y podríamos decir normal de organizar la vida consiste sencillamente en dar prioridad a las cosas que duran. Sea que usted se compre ropa o un automóvil, una alfombra para la casa o aún también muebles. Siempre es de sentido común mirar que realmente ese material sea un material noble, que sea un material sólido, ¿no? Y que tenga una buena consistencia, ¿no?, en la preparación del material que usted o el inmueble que usted va a comprar, ¿no? Es importante mirar con qué solidez está construida esa casa, ese inmueble, ¿verdad? Más en estos tiempos donde ya no se construye como se construía antes. Usted posiblemente esté con un criterio que lo que compra es hermoso ante los ojos, pero la importancia es cómo está construido, qué materiales nobles tiene, para que usted pueda decir es una construcción consistente, una construcción que está sólida, fundamentada correctamente bien y con principios técnicos que pueden ser sólidos ante cualquier circunstancia que pueda advenir. Y lo que Jesús justamente estaba enseñando a través de este pasaje de no hacer tesoros en la tierra, aquí está diciendo, ¿no?, nos dice que nos concentremos nosotros en las cosas que son permanentes y que duran, ¿no? Y saben, Jesús en esta enseñanza se refiere a tres cosas de las que dependían la riqueza, por supuesto, en el lugar de origen que era Palestina. Él les dice a sus seguidores que no consideren su tesoro en cosas que la polilla podría destruir. Miren,
en Oriente, una parte importante de las riquezas de una persona consistía, por supuesto, en la ropa fina y en la ropa que era elaborada. Los trabajos bien elaborados, y por lo tanto eso tenía un gran precio para los mercaderes y aún también para que el comercio pudiera ejercerse de una manera que diera buenas, pero buenas ganancias. Nosotros tenemos el ejemplo hablamos acerca del pecado de la codicia, ¿no? Cuando Giezi, aquel criado de Eliseo, quería sacar algo de provecho para sí mismo, ¿no? A aquel general sirio llamado Naamán. Y recordamos que Naamán había recibido un beneficio del Señor porque había sido libre de su lepra, aún siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo. Y le pidió un talento de plata y aún así 2 vestidos de gala nueva. Ahí estaba colocado el pecado de la codicia, ¿verdad? Y de esa manera, Giezi toma para consigo esos bienes que eran una codicia, algo preciado para él. Aún así, otro ejemplo que podemos ver, que una de las cosas que más adelante tentaron a Acán para que pecara, ¿no? Fue un manto hermosísimo, un manto de Sinar. Y así en Josué capítulo 7, en el versículo 21, yo se los leo, no lo busque, dice, pues vi entre los despojos un manto que era babilónico, muy bueno, que era codicioso y que valía, dice, 200 siclos de plata y un lingote, allí estaba presente un lingote de oro de peso de 50 siclos. Dice, lo cual, dice, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Codicia. De este manto babilónico de mucho precio y aún también el lingote de oro y el dinero que había allí en ese lugar. Pero tales cosas eran, podríamos decir, indignas, que se hiciera consistir en ellas el tesoro de una persona. ¿Por qué? Son indignas porque la polilla la puede llegar a destruir. Y su valor y aún también esa belleza que pareciera que puede llevarnos a condiciones exuberantes, pueden desaparecer totalmente. Entonces Jesús enseña, dice, no coloquen el corazón en esas cosas que aún, dice, la polilla pueda destruir, porque esas posesiones, no son duraderas. Jesús también les enseña y les dice a sus seguidores que no consideren su tesoro en cosas que el orín o la orín pueda destruir. La palabra que se traduce por orín es brosis, ¿no? Y quiere decir algo que devora, algo que realmente destruye. Lo más probable es que nosotros podamos tomar esta representación, algo así de esta manera en el contexto histórico, ¿no? En Oriente, mucho de la riqueza de una persona consistía en los cereales que se almacenaban y aún también eran colocados en grandes silos, ¿no? Donde acumulaba mucha cantidad de cereales, de granos, ¿no? Y de esa manera en el Oriente eran las grandes riquezas, pero ese grano podía ser atacado o aún también maltratado por los gusanos, por los ratones o ratas,
dejando, por supuesto, el depósito que contenía contaminado. Y cuando se contamina, se comienza a destruir la esencia y por lo tanto se debe tirar todo. Lo más probable es que esta frase, lo que corrompe el orín, ¿no? Está hablando acerca de estos parásitos, ¿no? De estos que se podrían introducir en un granero y destruir y destruir todo el contenido que eran esas posesiones duraderas. Por lo tanto, Jesús le advierte y le dice, no hagan tesoros donde algo lo pueda devorar, lo pueda destruir, y que luego tenga que lo que han acumulado lo tengan que tirar, que no sirva. También Jesús, en una tercera posición, les dice a sus seguidores que no consideren su tesoro en cosas que ladrones puedan minar, o sea, la idea de minar es hacer un hueco, ¿no? Y luego se las lleven. Miren, siempre vamos al contenido histórico, que es importante deducir en este momento para darnos una idea de cómo Jesús tomaba este ejemplo. En Palestina, muchas de las paredes que existían en las casas eran hechas de adobe y por supuesto, las construcciones en adobe son fáciles de perforar y por lo tanto, aun cuando los más ricos acumulaban y ellos tenían una posibilidad de hacer paredes que eran mucho más sólidas, ¿no? Pero también de esta manera los ladrones siempre buscaban la forma de acercar y de robar. O sea, aun cuando los ricos pensaban que haciendo mejores paredes más sólidas, también los ladrones utilizarían una industria más sofisticada para poder alcanzar el propósito de robar. Entonces, Jesús les hace esta referencia al que almacena en su casa cosas de valor y descubre al volver un día que los ladrones han hecho un hueco y se han llevado su tesoro. Esas posesiones duraderas sí estaban a merced de la intervención de cualquier, podríamos decir, ladrón que tomó ese emprendimiento para robar. Nuevamente, Jesús está marcando a través de este ejemplo, ¿no? Advierte la fragilidad de tres clases de placeres y posesiones. Pero aún así, Jesús marca un cuarto ejemplo, y nos advierte de lo inseguro que son los placeres que se nos pueden robar. Y por supuesto, esto pasa con todas las posesiones materiales. No hay ni una entre la que podamos nosotros mencionar que sea segura. Y si uno edifica su felicidad sobre ellas, está edificando sobre una base que no es estable ni tampoco segura. Supongamos que uno pretende organizar su vida de tal manera que su felicidad dependa de su posesión, de su dinero. Supongamos que llega rápidamente una quiebra, ¿no? Y uno se despierta una mañana para descubrir que su posesión, su dinero, ¿no? Ya no vale nada. Y vaya nosotros los argentinos, si tenemos experiencia a través de estas cuestiones, ¿verdad? De una hora para otro momento no tenemos la disponibilidad de ese dinero. ¿Y qué sucedió? Se desvaneció nuestra felicidad.
Ahora, si nos consideramos prudentes y aprendemos a edificar nuestra felicidad sobre cosas que no se pueden perder, y por supuesto que estas cosas que Jesús enseñaba son indiferentes y aún también independientes de los azares que uno puede entender y puede recibir a través de las cosas de la vida. Jesús daba un concepto mucho más profundo de la cual nosotros debemos aprender a asumir para con nosotros. Un escritor dijo estas palabras: los placeres son como las amapolas. Al tomarlas, su flor se desvanece y es como la nieve, que al caer sobre un arroyo es blanca en el primer instante, pero pronto se va a desaparecer. Así es considerado los placeres que tenemos y que muchos codician. Una persona que realmente depende y coloca su felicidad en estas cosas, ¿saben? Está condenada a una desilusión trágica. Y cualquier persona que coloca su corazón en estos tesoros, posiblemente encuentre la desilusión de poder perderlo todo. ¿Saben? Las cosas no son estables. No son estables, ni duran para siempre. Debemos aprender de esto. Estas mismas riquezas pueden esfumarse y aún también van a, por supuesto, como Jesús y aún Santiago les decía, dice, van a testificar en contra de su presente egoísta. Uno acumula. En la vida acumulamos muchas cosas, pero Jesús le decía, ustedes se han olvidado del día que vendrá. Y eso, dice, todo lo que han acumulado, eso, dice, atestiguará para el día postrero, en el día del juicio que se avecina, ¿no? Santiago quizás se refería, por supuesto, en ese momento a la caída de Jerusalén. Miremos un poquito más adelante a qué se refería y vamos ahora mirando el concepto de el segundo pecado que menciona, que es robar el jornal de los obreros. En el versículo 4 de Santiago 5 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado de vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice, clama el jornal de los obreros. ¿Saben? Establecido en los mandatos del Señor, no se debía bajo ningún aspecto oprimir al pobre. Levíticos en el capítulo 19, en el versículo 13, dice esta lectura, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y el rico oprimía, retenía la paga honesta del pobre. ¿Qué hacían? Usaban y por supuesto ejercían un fraude para robarle esos jornales y por supuesto sus pecados por hacer usura y aún también oprimir al pobre, les iba a alcanzar. Usted sabe muy bien, y a veces escuchamos la frase, el dinero habla. A menudo escuchamos esta frase y aún lamentablemente algunos
predicadores utilizan esta frase. Pero, ¿a qué se refiere? Cuando usted tiene manejo de dinero, pareciera que eso llena una satisfacción interna y no piensa en el otro. Piensa en cuánto usted está acumulando. Entonces, cuánta usted atención coloca para ese manejo de dinero. Y lo tiene cercano, lo tiene cuidado, lo tiene protegido, lo acomoda. Pone cara con cara. Y trata de atesorar, colocarlo en un lugar seguro. Bueno, pareciera que nos roba la atención y somos pero tan atados a esta condición que así sucedía en los mismos tiempos y Jesús quería darles una lección, ¿no? Pero aquí trata del tema de por qué retener el salario que el obrero con justicia y con trabajo, con esfuerzo, necesitaban de ese salario que se le había prometido. Y al retenerlo, ellos trabajaban con ese dinero y de esa manera el pobre seguía viviendo las consecuencias de pobreza. Y es una condición de subyugar, esclavizar, ¿no? De esa manera. Pero vemos el resultado. En este caso, los salarios que eran robados clamaban a Dios por justicia y los trabajadores necesitados clamaban a Dios también. ¿Mm? ¿Qué clamaban? ¿Qué le preguntaban? ¿Qué le decían? Señor de los ejércitos, ¿no? Le decía. Dice, en este clamor, dice, el cual por engaño han sido pagados por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha la voz de aquel que clama por justicia. ¿Mm? Dios escucha la voz de aquel que clama por justicia y hará justicia a cada uno. Y saben, dura cosa es entrar en el justo juicio de Dios, porque Dios seguramente vendrá y acudirá con sus ejércitos y juzgaría a esos ricos ladrones. Este es el segundo pecado, de haber retenido. El tercer pecado mencionado, por supuesto, es la vida que llevaban, una vida disoluta. En Santiago 5:5 nos dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Es cierto que Dios quiere que uno disfrute de las bendiciones de la vida, pero, ¿saben? No quiere que tal vida sea una vida de desperdicio, una vida de lujos, mientras se roba a otros que están en necesidad. No, esto no es así. Estos hombres vivían con lujo innecesario. Gastaban con desenfreno el dinero que les pertenecía lícitamente, que no les pertenecía, perdón, lícitamente. Claro que sí, no les pertenecía. Y Santiago, de esta manera, los compara con un ganado que torpe, que se engorda, ¿no? O sea, el engorde sin moderación, ¿no? Y no se dan cuenta que, ¿para qué se los engorda? Solamente para llevarlos al matadero. El pecado final que Jesús menciona es la injusticia. Y por supuesto a través de Santiago también de esta manera, ¿no? En Santiago 5:6 dice, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Los ricos que aprovechaban de su poder, y aún también para maltratar y matar al pobre, no ofrecían ninguna resistencia.
lo único que hicieron, dejaron el caso delante del juez justo y por lo tanto estaban a la espera de que se les haga justicia. La Biblia es sabia en su consejo y nos enseña que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos actuar de una manera diferente a la que actúan las personas comúnmente. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 17 al 21, dice: no paguen ustedes mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Porque está escrito: mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Miren cuál es y cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios. Ahora, ¿saben? Hablando acerca de la paciencia, hablamos del rico, pero ahora hablemos acerca de la paciencia del pobre. Y Santiago, el apóstol, lo que tiene intención es animarlos a que, aún así en esta opresión, en ese sufrimiento, ¿no? Que pongan su vida en las promesas que son mayores y que tienen que ver con la venida de Cristo. Usted, como hemos leído desde el principio del versículo 7, hay 3 palabras que se pronuncian muy seguida, que es la palabra paciencia, ¿no? Y saben, les insta a tener paciencia. Oprimidos, dijimos, pero ahora les dice: tengan ustedes paciencia hasta la venida del Señor. De esta forma, ¿qué significa tener paciencia, no? No significa que uno se siente a esperar en una forma ociosa sin hacer nada. No. Antes bien, la palabra paciencia implica resistencia. La palabra paciencia implica soportar. Soportar. La palabra paciencia también implica sobrellevar cargas, ¿no? Y aún también estando en una condición de batalla, de lucha, pero Santiago les advierte y les dice: hasta que el Señor venga. Vamos a ver varias ilustraciones para reafirmar esta lección de paciencia. Hay 3 conceptos que el apóstol Santiago habla y les dice. Es como el agricultor. Un primer ejemplo, toma acerca del agricultor. Dice: siembra la semilla, prepara el suelo, pero luego tiene que esperar para poder cosechar. Tiene que esperar de la lluvia que va a regar la tierra y luego viene la cosecha. O sea, la lluvia es fundamental, la lluvia temprana que venía en el mes de octubre y noviembre, y la tardía que se presentaba en el mes de abril y de mayo. Amados, asimismo, el cristiano debe ser paciente, sabiendo que, como dicen en Gálatas 6:9, no lo busque, ¿no? Dice: a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Esta lección acerca de ser paciente, sobrellevando las cargas, soportando, librando batallas, enfrentando la situación con paciencia, pero colocando nuestra vista en lo que es duradero, en lo que sí vale la pena colocar nuestra vista, que es en la esperanza
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El segundo elemento como ilustración que reafirma es el juez. Por eso dice en Santiago 5:9, dice, no se quejen unos a otros. Dice, hermanos, para que ustedes no sean juzgados. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. ¿Saben? Pareciera que las pruebas habían convertido a algunos cristianos en criticones. Algunos eran bastante quejosos y estaban resurgiendo en la iglesia. Y Santiago les recuerda, dice, no deben ustedes juzgar. Cristo es el juez. Él está en la puerta. Él oye lo que se dice y pronto vendrá y dice, Él arreglará las cosas. Miren, murmurar y quejarse es un pecado serio en el pueblo de Dios. No se tiene consideración acerca de la murmuración. Si tuviéramos consideración que es el juez que está ya a las puertas, evitaríamos. Otra consideración que menciona son los profetas. Dice en Santiago 5:10, ¿no? Leemos y dice así, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia y los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ejemplo de paciencia y a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomemos como ejemplo su sufrimiento, su paciencia y lo que han alcanzado. Ellos perseveraron, hablaron con denuedo, con perseverancia y pudieron comprobar, como dice en Santiago 5:11, aún también que Dios, el Señor es compasivo y que el Señor es misericordioso. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de esta lección, ¿no? De esta palabra, de esta meditación? Santiago les menciona a los creyentes cristianos que tenían ejemplo, aun cuando ellos estaban sufrientes, sin embargo debían dejar sus aflicciones a Dios para poder así obtener la victoria. Si tomáramos ejemplo, podríamos hablar acerca de Job, un ejemplo que es muy clásico. Dios tenía en mente un propósito en la vida de Job y resultados maravillosos al permitir que probaran a Job. Y aun cuando Job no comprendía lo que Dios estaba haciendo, sin importar qué pruebas pudieran venir, Dios se glorificó en la vida de Job. Aún así en nosotros, aun cuando vengan muchas pruebas a nuestras vidas, sabemos que Dios está lleno de amor y de misericordia y que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas enseñanzas nos da Santiago el apóstol? Y a través de estos escritos nos muestran que a través de la paciencia podemos alcanzar cuando colocamos nuestra mira en las cosas que perduran. Los ricos, por supuesto, no guardaban sus promesas. Y aún también saben, más adelante, en esta lectura del capítulo 5 encontramos, dicen, cuídense ustedes de la manera en que hablan. Dice, no juren por cualquier cosa. Aquí hay otra enseñanza mucho mayor también. Dice, no tengan ustedes palabras deshonestas. Sean sinceros en lo que hacen. Respalden con sus acciones. No es necesario que ustedes prometan y luego hagan juramentos, sino más bien respalden con sus acciones, con sus hechos. Guarden su palabra tiene valor delante de los demás cuando ustedes
son coherentes. Y por favor, les dicen, no se hagan daños el uno con el otro. Tercera consideración que quiero marcarles en esta tarde. Un verdadero hijo de Dios, cuando ora en sus pruebas. En el capítulo 5, del versículo 13 al 18, leo de esta manera: ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiendo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En ninguna parte de la Biblia le promete a los cristianos que no tendrán una vida que sea fácil. En ninguna parte de la Biblia. Y si alguien te ha enseñado de esta manera, como sé decir muchas veces, venía el Evangelio que se te van a solucionar todos tus problemas, esto no es así. ¿Saben? Vamos a tener pruebas. Y así como el Señor te da la prueba, te da también la salida. O sea que vas a saber qué hacer cuando vengan esas pruebas. Algunos cristianos, por supuesto, puede que tengan aflicciones. Otros atravesarán una prueba específicamente que está planeada por Dios. ¿Qué debemos hacer? Allí es el momento de clamar, orar. Santiago, ¿saben? No promete que Dios quitará la aflicción, pero sí sugiere que Dios dará la gracia necesaria para poder soportarla. Otros cristianos también, dice, podrá ser que se enfermen. ¿Y qué deben hacer? Llamar a los líderes de la iglesia y pedir oración. De esta manera enseña acerca de orar en las pruebas, en las aflicciones, ¿no? De buscar a Dios. Santiago resume esta lección de esta manera: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración del justo puede mucho. Yo encuentro muchas veces en la vida de muchos creyentes que tienen este versículo grabado en su mente, pero difícilmente puedan colocarlo en acción. Y en los momentos de dificultad proclaman este versículo como si fuera una poción mágica, ¿no? La oración del justo puede mucho. Pero saben, también nos enseña que en la oración el contenido es orar, pero aún también enseña, dice, de confesar los pecados. Debemos confesar los pecados uno para con otros y así orar los unos por los otros. Esta es la enseñanza que da el apóstol Santiago. Pregunta: ¿alguna vez usted sintió la necesidad de acercarse a alguien y confesar que habló mal de él? ¿Le ha confesado a su hermano en Cristo que usted tiene necesidad de confesar acercarse y decirle: hermano, yo he hablado mal de ti? ¿Lo ha hecho alguna vez? Confesarse es un pedido sincero de perdón. Disculparse con el otro por
por haberlo ofendido y de esta manera ser sanado de esas ofensas. Encuentro muchas personas que por años llevan en su condición cargas que no pueden y no han resuelto porque no tienen esa condición de confesar su pecado. Mantienen una posición sólida y esperan que el otro lo haga. Por lo tanto, viven con una continua ofensa y no pueden ser sanados y menos su oración será escuchada por el Padre Dios. La oración eficaz de la cual habla Santiago, la oración eficaz del justo, ¿no? Oración eficaz. ¿Cuándo es eficaz la oración? Cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios. Y si no estoy bien con mi hermano, primer mandamiento, amar a nuestro prójimo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Si no amo a mi hermano, esa oración no va a ser eficaz. Si tengo rencor, si tengo odio, si tengo falta de perdón, si no he pedido disculpas, esa oración no va a ser eficaz. Santiago creía en la oración. Es más, la tradición dice que pasaba tanto tiempo Santiago en oración que sus rodillas se habían endurecido y se habían encallecido. Creemos que Dios obra eficazmente mediante la oración, pero esta debe proceder de un corazón que sea limpio y un corazón que sea consagrado al Señor. Si no existe limpieza del corazón, si nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de condiciones que nos apartan de Dios, Dios no escuchará esa oración. Dios escucha la oración de un corazón contrito y humillado. Él no desprecia este corazón, el que es contrito y humillado. Más adelante encontramos que Santiago usa a Elías como ejemplo para el poder de la oración. Todos recordamos y el pasaje maravilloso y qué hermoso relato. Dice que Elías oró para que no lloviese y no llovió. En el pasaje dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya yo presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un hombre de pasiones semejante a nosotros. ¿Qué quiere decir? Con una naturaleza como la nuestra, como todos los hombres. No fueron los dones naturales de Elías los que hicieron un gran hombre de oración. Fue su consagración, fue su fe. La oración del justo puede mucho cuando nos consagramos, cuando esa fe se hace visible en la acción de lo que creemos. Cuando un verdadero hijo de Dios mira esta condición, se superan las pruebas, dijimos, avanza en la oración, vive una vida de consagración y de fe. Ahora, como última consideración, quiero presentarle la condición de persistencia y aún ser un ganador de almas. Estamos en la lucha, estamos en la batalla, pero aún así nos olvidamos de nosotros para alcanzar a los perdidos y de los creyentes aún también que se han descarriado, ¿no? El significado básico es que nosotros debemos procurar traer a los hermanos que se han descarriado de la fe y traerlos de regreso al Señor. Hacer volver significa hacer regresar.
cuán fácil es para un santo ser seducido y apartarse de la verdad. Los cristianos desobedientes están, por supuesto, en un peligro tremendo, en un peligro serio, en un peligro de disciplina, incluso un peligro de muerte. Por eso en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 20, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos aún duermen. ¿Saben? Este pasaje es bien fuerte y hablan de cristianos que viven en un pecado y por lo tanto estarán castigados. Muchas veces Dios permite la enfermedad, incluso la muerte. Hablando acerca de los cristianos en Corinto, participaban de la cena del Señor de una forma indigna. Y Pablo nunca nos dice que nosotros debamos ser dignos para comer de la mesa del Señor, porque si esto fuera el caso, nadie de nosotros podría participar. Aún no somos dignos, aun cuando no somos dignos, podemos participar de una manera digna al comprender lo que la cena significa. Tener un corazón que sea libre de pecado, estar lleno de amor por Cristo y su pueblo y estar dispuesto a obedecer su palabra. ¿Usted piensa salirse con la suya, actuando descuidadamente en la iglesia? Sepa que no va a ser eso posible si usted realmente piensa de esta manera. Busque a Dios, busque a Dios, confiese su pecado. Y si usted se siente debilitado en el Señor, al confesar sus pecados, el Señor habilitará para que usted pueda acercarse dignamente ante su presencia. Hágalo con obediencia, libere esa condición de pecado en usted para que a través de la justificación en Cristo Jesús usted pueda recibir la libertad que Cristo nos da. Debemos buscarlos, a los perdidos, con amor, ayudar a la restauración. Cuando lo hacemos así, los rescatamos de la muerte y aún también de la disciplina de Dios, y en amor cubriremos multitud de pecado. Apliquémonos en este consejo hacia los perdidos, para que los perdidos puedan regresar a Cristo. Aún aquellos cristianos que se han alejado, que puedan volverse a Cristo, manifestando la gracia del Señor, testificando, dedicándonos y creyendo realmente como cristianos verdaderos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esta espera, ganando a otros para su reino. Por último, si usted ha recibido la palabra, la escuchó, ahora depende de usted, depende de nosotros, ponerla en práctica y por obra. Y a medida que usted y yo la ponemos en práctica y por obra, aún también debemos examinarla para que seamos bienaventurados en lo que hacemos. Santiago 1, 22 al 25 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Le pido que por un instante usted se detenga, que usted haga un alto
y medite cómo está usted caminando con Dios. ¿Su fe tiene obras? Medite. ¿Es usted paciente? ¿Tiene amor por los que se pierden? ¿Es usted una persona que tiene pasión por Cristo? Señor, te damos gracias en esta noche. Te ruego que tú, Señor, profundices en los corazones esta palabra que tú me has dado. Bendice al que oye, Señor, y que la palabra predicada pueda ser aplicada en los corazones para ser hallados bienaventurados ante tu presencia. Te damos toda la gloria, todo el honor y toda la majestad solamente a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores.